Beatriz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, la reforma política en principio todavía es una propuesta, un proyecto. No salió todavía, pero... Eh, Todavía es un proyecto, pero, a ver, cuando hablamos de la reforma política, tenemos que recordar que Mauricio Macri presentó, cuando inició su gestión, un ambicioso plan de reforma política que incluía numerosas cuestiones como la creación de una nueva autoridad electoral, como cambios en las primarias, como cambios en el sistema de votación, cuestiones vinculadas con el financiamiento de la política y demás. Y con el correr de los meses, esos anuncios grandilocuentes se fueron achicando, porque no logró ni siquiera una perspectiva de conseguir algunos consensos en el Congreso como para aprobar una reforma política integral. Lamentablemente lo que quedó es esta pequeña reforma electoral que no llega, no califica de reforma política, sino que es una reforma básicamente del método de votación, que es aparentemente lo único la última carta que le queda a Mauricio Macri para cumplir con su promesa. Y digo lamentablemente porque esta es una de las peores cartas que le quedó a Mauricio Macri. Lamentablemente el cambio del sistema electoral es una amenaza enorme a los derechos fundamentales de los argentinos. Estamos ante la perspectiva de barrer de un plumazo algunas garantías fundamentales del sistema electoral, y por eso a tu pregunta de si debemos prestarle atención, sí y mucha, porque si perdemos en esta, vamos a haber perdido algo que costó décadas, siglos. Vamos a tirar por tierra con los principios de la ley Sáenz-Peña, digamos, que establece que el voto es secreto, es universal, es obligatorio. Esas cuestiones las vamos a barrer de un plumazo si Mauricio Macri se sale con la suya y se aprueba tal como está el proyecto de reforma electoral. ¿En qué cosas este proyecto mataría la ley Sáenz-Peña? En que el cambio hacia un sistema de votación electrónica, que es lo que es el fuerte, digamos, del proyecto, pone en serio riesgo el secreto del voto, por ejemplo, que es una garantía fundamental, la universalidad de los derechos electorales. Cuando hablamos de universalidad de los derechos electorales, estamos hablando de, por ejemplo, el derecho a ser presidente de mesa o de ser fiscal de un partido político. Eso queda absolutamente muerto si se aprueba este proyecto tal como está. O sea, los sistemas electrónicos son como la teoría de la sábana corta. Vos lo único que tenés que elegir es qué parte del cuerpo vas a dejar desprotegida. En este caso, vos no podés asegurar integridad del voto sin desguarecer la parte del secreto del voto. Y no podés cubrir o proteger el secreto del voto sin dejar a la intemperie la integridad y la auditoría del voto y la universalidad del voto. Es decir, estamos frente a una amenaza lo suficientemente seria como para decir que se acaba la ley Sáenz-Peña si esto se aprueba así. El voto electrónico consistiría, acá en la ciudad tuvimos una experiencia ya de el voto electrónico, que había unas máquinas, apretábamos, ¿es más o menos esa misma experiencia a nivel nacional o habría un cambio con respecto a lo que vimos en Buenos Aires? Acá en el proyecto están hablando de algunos cambios, pero lo cierto es que los cambios que se introducen en el proyecto de ley empeoran lo que pasó en Buenos Aires. Lo que pasó en Buenos Aires, primero hay que hacer una salvedad. En los medios masivos de comunicación y en general la sensación que quedó después de la elección es que todo salió bien, que se hizo fácil y rápido. Básicamente porque los medios de comunicación que informan al gran público ocultaron los problemas. Hay que decir que falló el sistema de transmisión de votos, que hubo un investigador de seguridad de sistemas no procesado, a quien le allanaron su domicilio y le incautaron todos sus equipos y demás por haber denunciado una vulnerabilidad en el sistema, que se votó con vulnerabilidades graves que nosotros desde la Fundación Vía Libre con un equipo de expertos en seguridad del sistema denunciamos días antes de la elección y que una auditoría posterior a la elección confirmó. O sea, el verso de que la elección en Buenos Aires salió bien es eso, es un verso, es ocultar información crucial. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora con este proyecto de ley?
se va a votar de la misma manera. El proyecto es exactamente lo mismo, pero las garantías que están en el sistema, en la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires, no están en esta ley. No hay obligación de hacer auditorías públicas, hay un montón de cuestiones que se establecen controles menos rigurosos, pero además se crean figuras penales que implican que si nosotros, por ejemplo, el equipo de investigadores de seguridad de sistemas que detectó las vulnerabilidades antes de la elección de Buenos Aires y las reportó, si nosotros hacemos lo mismo a nivel nacional con esta ley aprobada, a cualquiera de los investigadores que hizo le van a dar 6 años de prisión, porque está prohibido y se constituye como tipo penal investigar qué pasa con el sistema, hacer auditorías independientes, analizar el software, si no tenés el gancho y la validación del gobierno nacional. Es decir, alguna de las mínimas garantías que podíamos haber tenido aquí en la ciudad se barren de un plumazo, porque saben que el sistema es vulnerable. Y entonces la forma de que no se sepa que el sistema es vulnerable es amenazar con un tipo penal grave como de 6 años a quienes son capaces de denunciar, lo que somos de hecho los que lo venimos denunciando. O sea que en cola de paja, ¿no? Interpreto yo, si confía en mí, pero si me investigas, te mando en cana, evidentemente hay algo que no quieren que investiguen. Esto es más o menos como decirte, si mis vidrios son a prueba de martillazo, pero si agarras un martillo y tratás de romperlo, te mando 6 años en cana, exactamente. Confía en lo que yo te digo. Y eso en el sistema electoral es inadmisible, porque en un sistema electoral lo que debe funcionar y lo que ha funcionado hasta ahora es el control cruzado de múltiples partes interesadas en un resultado. Acá, ¿cómo funciona? Vos tenés 3 fiscales de 3 partidos distintos que se hacen control cruzado. Y tenés una autoridad de mesa que es independiente, que debe ser independiente. Ahora lo que vas a tener es una empresa que te vende un servicio, una autoridad de mesa inerte, una autoridad de mesa incapaz, porque, por ejemplo, otra de las perlas que tiene el proyecto es que la autoridad de mesa debe verificar que el sistema funcione como debe. Para verificar que el sistema funcione como se debe, una autoridad de mesa debe tener como mínimo un grado académico en seguridad del sistema de información. La maestra de escuela, el empleado público, el administrativo, el voluntario que va como presidente de mesa, no va a tener ninguna capacidad en términos de formación para saber si la máquina funciona como debe. Con lo cual estamos poniendo un nivel de lejanía enorme de la capacidad ciudadana de controlar la elección y las posibilidades reales de hacerlo. Esta es la razón por la cual el voto electrónico fue declarado inconstitucional en la Alemania y prohibido. Y acá lo adoptamos como si fuera la maravilla y la panacea del sistema democrático. Beatriz, gracias por la comunicación con Radio Sur. Claramente ahora vamos a parar las antenas y prestarle atención a esto y veremos qué pasa en el Congreso. Lo que le vamos a pedir, por favor, a los medios de comunicación es que hagan esto, que den el espacio, porque la única comunidad que está hablando de estos temas es la comunidad de sistemas de información, de la comunidad de informáticos, la comunidad de seguridad de sistemas. Y nos dicen, esos son problemas técnicos, eso se arregla. En los fundamentos, nosotros nos reunimos con Adrián Pérez, nos reunimos con Rogelio Frigerio, fuimos a todas las reuniones a las que pudimos ir, a las que hemos sido convocados, y en todos lados la respuesta fue, esto lo quiere Mauricio. Y esto lo quiere Mauricio es un capricho. Tenés a toda la comunidad académica de informáticos del país, y te digo, doctores en seguridad de sistemas, no ni siquiera licenciados, doctores en criptografía, en seguridad de sistemas, que están a viva voz gritando, por favor no hagan esto. Y nadie nos está escuchando, así que les agradecemos a ustedes que nos están dando el espacio, porque es muy, muy preocupante lo que va a pasar con la reforma electoral. Gracias a